Vamos en esta tarde a iniciar con el capítulo 1, como habíamos hablado la semana pasada. Yo le invito a que nos pongamos de pies y vamos a leer los primeros 5 versículos de ese capítulo y luego, ¿verdad?, oramos y exponemos la enseñanza, el mensaje, la predicación, el sermón de la tarde. Y dice así: Pablo, apóstol, paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que me permite de compartir tu palabra. Espíritu Santo, te ruego que sea tú usando mis labios para que esta palabra llegue con claridad, que los hermanos puedan ser edificados y que al salir de este lugar podamos hacerlo con la convicción de la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Como hemos venido anunciando, ¿verdad?, hoy vamos a ponerlo a empezar. Empezamos el domingo pasado a estar en pie de guerra. En pie de guerra, ¿verdad? Nos estamos acercando a la palabra de un hombre cuyo corazón ardía por la verdad. La iglesia en Galacia estaba bajo ataque, no un ataque físico, sino algo aún más peligroso, un ataque a la veracidad del evangelio de la gracia a través de negar la autenticidad de la autoridad de quien la comunicaba. Los judaizantes, estos falsos maestros, que hoy también tenemos muchos judaizantes dentro de nosotros, que quieren judaizar la iglesia del Señor, imponiéndoles guardar los ritos, las tradiciones, celebraciones ceremoniales de los judíos. Estos hombres habían llegado y habían atacado, ¿verdad?, a Pablo con un veneno muy sutil, negando la autenticidad de la autoridad de Pablo y de su comisión divina. Decían que Pablo no era un apóstol auténtico, sino alguien que se autonombró apóstol sin tener ninguna comisión divina. Esta carta, para mí y para muchos, es una de las cartas más explosivas del Nuevo Testamento. Como hablamos la semana pasada, esta carta ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual. Pero para entender el fuego que brota de esa carta, debemos entender su contexto. Una forma común, ¿verdad?, de negar la veracidad de un mensaje es negar la autoridad de quien la comunica. Pablo había predicado el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, pero tras sus partidas entraron falsos maestros, llegaron los judaizantes. Estos hombres aún convencieron a muchos hermanos en ese lugar de que Pablo no era un apóstol genuino, sino
un impostor, alguien que se había autodenominado apóstol. Pero Pablo en esta carta rompe todo privilegio, todo protocolo de elogio. Recordemos lo que hemos estudiado, las diferentes cartas del apóstol Pablo, las diferentes iglesias. Pablo siempre tiene palabras de elogio, palabras de alabanza para esas iglesias. En cambio, para esta no la tiene. No tiene ninguna palabra de elogio. Omite todo eso que anteriormente hacía con las otras cartas. ¿Y por qué? Porque el interés de Pablo con esta carta era establecer su autenticidad como apóstol y su autoridad. Y eso es lo que Pablo hace en estos primeros 5 versículos de esta carta. Pablo no pierde tiempo en ser cortés ni amable. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que su alma estaba en juego, así como la estaban los de las personas que estaban en ese lugar. Y Pablo rompe el silencio con un grito de autoridad. Como dice el versículo 1, Pablo, apóstol, y especifica, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hoy, amados hermanos, vamos a entender o vamos a recordar o vamos a reafirmar que la fe nuestra no descansa en la obra, opiniones o palabra de hombre, sino descansa en el decreto soberano del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe no descansa en enseñanzas de hombres, no descansa en opiniones de hombres, no descansa en tradiciones, descansa en ese decreto soberano del Dios Todopoderoso. Imagínense un pueblo que vive en esclavitud, un pueblo, ¿verdad?, que está siendo impuesto con cargas impagables, con cosas que no pueden ellos mismos satisfacer. Y de repente llega una persona de parte del rey y le dice, mira, vengo de parte del rey, y el rey declara que ustedes son libres. Esta gente se sienten contentos, celebran, pero ¿qué pasa? Que al ese mensajero irse, llega un grupo de personas locales y le dicen, mira, no, esa persona no tiene ninguna autoridad del rey. Si ustedes quieren ser libres verdaderamente, tienen que trabajar 10 años más para ganarse el favor del trono. Estos hombres con corazones dolidos vuelven y toman los picos y las palas y se van de regreso a trabajar en la mina nuevamente, a ser esclavo. Cuando el primer mensajero se entera, entonces envía otra carta, pero no viene con elogio, decir, oh, ¿cómo están ustedes? Él dice, mira, yo a ustedes le dije de parte del rey, la autoridad mía, yo vine con el sello del rey y le dije que ustedes ya podían ser libres. ¿Por qué siguen siendo esclavos? Ya dejen de excavar. Ustedes ya son libres. El rescate ya ha sido pagado. Alguien pagó el rescate por ustedes. Alguien ya pagó la deuda que ustedes debían. El apóstol Pablo en este caso
es ese mensajero, ese embajador que lucha por el sello real. Porque su autoridad, amados hermanos, si la autoridad de Pablo caía, también caía la libertad nuestra. Si la autoridad de Pablo caía, si ellos insistían, si no demostraba Pablo su autoridad como apóstol, entonces su mensaje era no válido. Entonces la libertad nuestra tampoco fuera válida. En los primeros 5 versículos de este capítulo 1, Pablo resume 3 pilares de su autoridad. 3 pilares. Primero, su autoridad, o sea, su derecho a hablar. Segundo, su mensaje, la verdad que comunica. Y tercero, su motivo, su razón de vivir. Primero, la autoridad que viene de Cristo. Lea conmigo nuevamente versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Pablo inicia identificándose como apóstol. No era un simple cargo, era un embajador escogido e instruido directamente por Jesucristo. Lo escogió y lo instruyó directamente Jesucristo. Los apóstoles fueron los simientes de la iglesia, los cuales también fueron los canales de la revelación final de Dios. Si alguien viene a usted y le dice que tiene revelación de Dios, ni le ponga oído, porque los apóstoles fueron los canales que Dios usó para traernos su última y final revelación. No hay otro más. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo fue Pablo elegido? No fue por una junta de hermanos en Antioquía, ni por sus propios caprichos. Fue por la intervención directa del Espíritu Santo, tal como nos declara Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, donde dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. No fue por capricho de hombre, no fue por su deseo propio, fue el Espíritu Santo mismo que escogió a Pablo para el ministerio. Él fue testigo de la resurrección de Cristo de una manera gloriosa. Los demás, ¿verdad?, anduvieron con Cristo, estuvieron presentes, pero luego Pablo tiene la bendición, el privilegio de experimentar, de ser testigo de la resurrección de Cristo de una manera gloriosa en el camino a Damasco. Dice que una luz del cielo los rodeó y la voz del Señor les dijo:
Estoy leyendo en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso es lo que le dice el Señor. Entonces cuando leemos los versículos 3 al 5 de Hechos, leemos lo siguiente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y les dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo fue testigo. Recordemos, como hemos enseñado desde este púlpito muchas veces, recordemos que habían dos requisitos primordiales para ser apóstol. Por eso nosotros podemos decir con seguridad que todas estas personas que hoy día se llaman apóstoles no son apóstoles. Habían dos requisitos primordiales para ser apóstol. ¿Cuáles eran? Caminar con el Señor, o haberlo visto resucitado. Por eso cuando Judas, ¿verdad?, se suicida, que escogen a uno, ¿cuál fue el requisito que impusieron? Escojamos a uno de nuestros hermanos que vio entrar y salir a nuestro Señor. ¿Sabía? Esos son los dos requisitos, amados hermanos. Por eso, tenga cuidado de usar ese título para una persona en este tiempo. Que ellos se autodenominen ya es otra cosa, pero está en nosotros en reconocerlo o no. No hay tal cosa. Dios los llamó como un instrumento escogido para llevar su nombre ante reyes y los gentiles. Seguimos leyendo de Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, esto a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amados hermanos, debemos de entender que la autoridad de Pablo no es humana. Estar sujeto a la enseñanza de Pablo, estar sujeto a la Biblia. Y estar sujeto a la Biblia es lo mismo que estar sujeto a Dios mismo. ¿Por qué? Porque como nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, nos dice que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un versículo que no le gusta a muchos hermanos. Nos gusta escuchar lo bueno. Dios te ama, hermano. Él conoce tu corazón. Entonces cuando se predica la palabra, el consejo completo de Dios, a veces las personas se piensan, se le está atacando personalmente. No se le está atacando, es que las palabras te están confrontando. Porque es para eso. Yo hace 2 domingos atrás dije una cosa, que hubo una persona que luego me contactó porque yo dije, y yo lo retengo, que la responsabilidad del que enseña y predica no necesariamente es hacer sentir bien al oyente. Cuando se predica la palabra del Señor, esa palabra que es viva y eficaz tiene que confrontarnos.
es un espejo. Yo lo lamento, las personas que no les gustó, pero yo lo retengo, porque esa es mi responsabilidad como predicador y como maestro. Y no solo podemos tomar la parte buena de la Biblia para predicar, tenemos que predicar todo el consejo divino de Dios. Y si se molesta, no se moleste conmigo. Hable con el que inspiró esta palabra. Yo simplemente la estoy exponiendo. Amén. Entonces, amados hermanos, el segundo pilar que Pablo establece en estos 5 versículos es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Una operación de rescate. Lea conmigo versículo 3 y la primera parte del versículo 4. Dice así: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a los buenos que ustedes son, conforme a las buenas obras que ustedes hacen, conforme a sus méritos. ¿Qué dice? Conforme a la voluntad del Padre, de Dios y Padre. El mensaje de Pablo en estos versículos se resumen en 2 palabras. 2 palabras que deben hacer saltar nuestro corazón. Palabras que deben ser melodía a nuestros oídos, bálsamo a nuestras almas. ¿Sabe cuáles son esas 2 palabras? Gracia y paz. Gracia y paz. La gracia es la fuente y la paz el resultado práctico. O sea, la gracia es lo que puede producir en nosotros la paz. La gracia de Dios. Los falsos maestros querían robarle la paz a estos hermanos, imponiéndoles obra, imponiéndoles y añadiendo cosas que no eran relevantes ni eran necesarios, imponiendo añadidura al mensaje de la gracia. No puede ser por obra. Si la salvación fuera por obra, entonces la gracia queda excluida. Si es por obra, no hay necesidad de que Dios muestre su gracia. Y entonces, amados hermanos, la paz sería inalcanzable. ¿Sabe por qué? Porque nunca sabríamos si he hecho o hemos hecho suficiente. ¿Qué será la lucha de Lutero? ¿Cuánto se tomaron el tiempo para por lo menos ver un poquito de la película que yo le envié? El enlace se lo envié la semana pasada. Esa era una de las luchas. Lutero pensaba que nunca estaba satisfecho, no sabía cómo satisfacer a Dios. Y se golpeaba a sí mismo, o sea, se torturaba a sí mismo. Por eso decíamos la semana pasada que esta carta era una de las cartas más favoritas de Lutero, que la comparó con el amor de su esposa. Decía, es mi Catalina, porque fue a través de esta carta que Lutero descubrió que la salvación es por fe, por gracia, por gracia. Sería, amados hermanos, imposible
que por obra una persona pueda ser salvo. Y esto nos lo dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, donde dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué bueno que no es por los méritos propios, porque si fuera por mis méritos yo no alcanzara salvación, porque en mí no hay nada bueno. Qué bueno que no es por dinero, porque yo creo que ninguno pudiésemos pagar el costo si se le pusiera a la salvación. Pero qué maravilla que es por gracia, un regalo de Dios, algo que usted no tuvo que hacer cosa alguna, por gracia. Amados hermanos, debemos de entender el corazón del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio es este: Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas 1:4. Se dio a sí mismo. No fue un accidente, fue un sacrificio voluntario. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, tal como también nos lo recuerda el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, que nos dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Y lo hizo con un propósito, porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. No fue un accidente, pero no fue algo por hacerse, sino que hubo un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Lo dice el versículo 4, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos. La palabra librarnos viene de la palabra exayero, que significa rescatar del peligro, así como Dios, ¿verdad?, rescató a José de su aflicción y también libró a Pedro de la cárcel, la misma palabra. Y Cristo, amados hermanos, no usted, no sé si usted alguna vez escuchó una alabanza que tenía por título y se hizo muy famosa, Arrebato. Hermano, usted y yo no tenemos poder alguno para arrebatar nada. El que arrebata es Cristo Dios. Entonces Cristo nos ha arrebatado del sistema satánico de este mundo. Aunque nuestros pies, ¿verdad?, como Jesús dijo, somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Aunque nuestros pies pisan la tierra, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo, como dice Filipenses 3:20, de donde esperamos a nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La vida cristiana fiel es la vida celestial vivida en la tierra. La vida, cuando nosotros estamos siendo fieles al Señor, es como si estuviéramos viviendo la vida celestial aquí en la tierra, porque estamos en comunión con Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de entender que fue Cristo que nos rescató de la condenación eterna. Fue Cristo que nos libró del presente siglo.
Y el tercer pilar que muestra el apóstol Pablo en estos 5 versículos es el motivo. ¿Cuál es el motivo? La gloria eterna. La tercera parte del versículo 4 y el versículo 5 dicen: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo todo esto que hizo? No fue por nuestros méritos, no fue por nuestra forma buena de ser, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, porque fue la voluntad soberana y amorosa del Padre que Jesús, su Hijo, fuera enviado y muriera en la cruz. Fue la voluntad soberana y amorosa de enviar al Hijo, como nos dice Juan 3:16, aunque verdad, Cristo murió por lo que eligió. O sea, fue la voluntad del Padre enviar a Jesús. Esa voluntad soberana y amorosa. Fue la voluntad del Padre que el Hijo bebiera la copa del juicio para que nosotros bebiéramos la copa de la salvación. O sea, fue la voluntad de Dios que el Hijo bebiera de la copa del juicio, de su ira, para que usted y yo podamos entonces beber la copa de la salvación. No, eso no lo hace usted decir ni siquiera un nombre. O sea, Jesús, o sea, fue la voluntad del Padre que Jesús bebiera la copa del juicio. Un juicio que era usted y yo. Éramos nosotros los que tenemos que padecer, sufrir ese juicio. Y Cristo bebió esa copa voluntariamente para que usted y yo podamos alcanzar salvación. Tal como dice Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tendemos a orar y decir estas cosas, ¿verdad? Pero no solamente, no, Señor, pero tú sabes, tú sabes. No, que se haga la voluntad del Padre. Por eso, amados hermanos, Pablo no puede terminar de otra forma que no sea estallando en alabanza, diciendo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amados hermanos. Cuando entendemos que la salvación fue un regalo de Dios, que la salvación nosotros no tuvimos que ganarla por obra ni por mérito, eso debe también en nosotros provocar lo mismo que provocó el apóstol Pablo: un grito de alabanza, de reconocimiento, de agradecimiento a Dios. Porque por gracia somos salvos. Por gracia. Por gracia, no hay que añadirle más nada. No hay que añadirle más nada a la gracia del Señor. No podemos, ni debemos, ni podemos añadir a la obra del Señor. El fin supremo, amados hermanos, de nuestra existencia debe ser glorificar a Dios en todo lo que hagamos. En todo. En cada cosa que usted y yo hagamos, debemos
tener como fin glorificar a Dios. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando usted vaya mañana a su trabajo, hoy vaya a su trabajo, hágalo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que usted haga en este día, hágalo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que salga de sus labios, hágalo para la gloria de Dios, porque ese es nuestro supremo. En estos 5 versículos, amados hermanos, el apóstol Pablo traza el mapa de nuestra salvación. Primero, el decreto soberano de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Segundo, la muerte de Cristo por nuestros pecados. El testimonio de los apóstoles que nos trajeron la palabra. Cuarto, el regalo de gracia y paz que hoy recibimos por la fe. Ese es el mapa, hermano. Usted, en ningún momento el apóstol Pablo dice que usted y yo hicimos algo para eso. Todo está aquí. El Padre, el Hijo. El Padre, el Hijo. Si puede poner el slide número 9. En cada una, amados hermanos, de la etapa de la salvación, el Padre y el Hijo trabajaron juntos. ¿Por qué? Porque su voluntad y su trabajo son siempre una misma cosa. Que dice Juan capítulo 5 versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38 dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 10:30, Jesús declara: yo y el Padre uno somos. Amados hermanos, Pablo y los demás apóstoles fueron comisionados y enviados por el Padre y el Hijo. Y la gracia que trae salvación, así como la paz que trae la salvación, provienen por igual del Padre y del Hijo. La salvación es provista, es predicada y es concedida por la operación común de Dios Padre y Dios Hijo. Ambos planearon la salvación, ambos anuncian la salvación y otorgan la salvación juntos a todo aquello que han sido elegidos para salvación. No permitamos, amados hermanos, que nadie nos robe la paz, no haga dudar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, añadiéndonos mandamientos o cosas humanas. ¿Cómo nosotros, amados hermanos, podemos aplicar? O sea, ¿cómo nosotros podemos, qué sabemos nosotros de esta enseñanza? Primero, debemos someternos a la autoridad de la palabra, más allá de las cosas o opiniones de hombres. Todas cosas que la persona diga que no estén avalados por la palabra de Dios deben de ser desechados, porque la autoridad es la palabra de Dios y nosotros tenemos que someternos a la autoridad de la palabra
de Dios. Segundo, debemos, amados hermanos, descansar en la gracia para poder experimentar la paz real. No nos enfoquemos a la salvación, amados hermanos. Nosotros, los verdaderos creyentes, los que hemos sido llamados para salvación, tenemos nuestra seguridad. Los creyentes tienen seguridad en su salvación. O sea, descansemos en el Señor y disfrutemos de esa paz real. Vivamos como personas que hemos sido rescatados. No nos acomodemos al estilo de este mundo. No nos conformemos a este mundo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Debemos, amado hermano, cultivar un deseo ardiente de todo corazón por hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir este mensaje hoy? Esta palabra que el apóstol Pablo predicó y escribió miles de años atrás, como hoy día esta palabra nosotros, este mensaje del apóstol Pablo, estos 5 versículos, podemos nosotros vivirlo hoy. Debemos vivirlo con seguridad. Si nuestra salvación, amados hermanos, depende de la soberanía de Dios y no de la nuestra, podemos tener paz. Dios inicia la salvación. La mantiene y la culminará. La salvación no es de nosotros. Dios fue quien inició la salvación, la mantiene y la culmina. Entonces, eso, el saber y entender estas cosas y llevarlas a nuestro corazón, nos va a dar paz, seguridad. No vamos a dudar, no vamos a estar inquietos. No vamos a permitir que nadie nos haga dudar de nuestra relación con Cristo. No vamos a permitir que nadie nos haga dudar de si soy salvo o no soy salvo, porque si hago esto no hago aquello. La salvación no depende de lo que yo haga. La salvación depende de lo que Cristo ya hizo por mí, no por lo que yo pueda hacer. Debemos de estar seguros, amados hermanos, y vivir de acuerdo a la identidad que tenemos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la ética del reino. Debemos vivir conforme al reino. Y más que todo, amados hermanos, debemos vivir con misión, con una misión. Nosotros debemos ser personas misional. Nos gusta escuchar las palabras, pero no nos gusta ser misional. Nosotros tenemos, amados hermanos, que al igual que el apóstol Pablo, nuestro motivo debe ser, número 1, proclamar a Cristo. Y segundo, vivir para la gloria de Dios. El último, por favor. Voy a terminar con la palabra esta, amén, amados hermanos. Es interesante lo que escribe Alan Cole en su libro La Epístola de Pablo a los Gálatas, donde escribe lo siguiente acerca de la palabra amén. Abro comillas. Los cristianos tradicionales de habla cantonesa se acercan mucho al significado original en hebreo, o sea, hablando de la palabra amén, cuando dicen al final de cada oración, y esto es lo que en su idioma, ¿no? Sin Sancho Wen. Esto es lo que quiere decir, amados hermanos. Esto es lo que deseo de todo corazón. Y eso es lo que nosotros debemos desear de todo corazón. Vivir para Dios. Que no simplemente sea un deseo intelectual o un pensamiento, sino que sea una
vivencia diaria. De la misma manera que somos en estas cuatro paredes, lo seamos cuando salimos al campo misionero. De la misma manera que somos los domingos, seamos los 7 días de la semana. De la misma manera que somos la hora y 45 minutos que permanecemos en este recinto, lo seamos el resto de este domingo. Que seamos personas que enteramente vivamos para la gloria de Dios. Estamos de pie. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, la cual es real y verdadera. Gracias, mi Dios, porque estas palabras, las cuales fueron inspiradas por ti para que Pablo le escribiera, nos traen paz, nos traen seguridad, nos traen consuelo, sabiendo que tú eres el autor y consumador de nuestra salvación. Que en ti estamos seguros, que el mensaje de la gracia no necesita más añadiduras, que el mensaje del Evangelio de la salvación basada en Cristo Jesús y solamente en Cristo, ayúdanos a no querer añadir tradición humana, ritos, ceremonias o carga, porque esto no es el Evangelio de la gracia. Porque si tratamos de añadir cosas, entonces ya no es por gracia, es por nuestro esfuerzo. Que al salir de este lugar, Señor amado, salgamos con la paz, la confianza y la seguridad de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para darnos y asegurarnos la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.